pesadilla de los que ponemos implantes, que es la altura, ¿no? La altura, la anchura, la regeneración. Se llama aumento óseo vertical en sectores posteriores de la mandíbula y maxilar atróficos mediante regeneración ósea guiada. Así que, bueno, vamos a escucharle y espero que les interese mucho. Muy bien. ¿Se oye? Sí. Pues muchas gracias, Herminia. La verdad es que pasé unos años extraordinarios en la facultad con personas de gran calidad humana que están aquí delante y pues, buenos amigos, y lo añoro. La verdad es que añoro esa época, la he hecho en falta. Y bueno, también agradecer la asistencia de muchos amigos y por supuesto al resto del auditorio. Muchas gracias por asistir. Y bueno, voy a hablar un poco de un tema que está bastante candente. Yo creo que ya está un poquito bajando la cresta de la ola. Hace 4 o 5 años era más interesante, pero bueno, os voy a hablar sobre un tema del que a lo mejor muchos de vosotros ya lo domináis, pero bueno, si hay alguna ideica, como dicen en mi pueblo, una ideica que os pueda servir, me daré por satisfecho. Como dice el título, es el aumento de cresta en sectores posteriores. Me he ceñido a los sectores posteriores porque en realidad yo tengo experiencia en sectores posteriores y en los aumentos verticales, pero en los sectores anteriores no. Por lo tanto, prefiero hablar de lo que sé y de lo que durante ya 4 o 5 años veo que me está dando buenos resultados. Bueno, este señor ya lo conocéis, desde finales de los años 60, a principios de los 70, apareció el concepto de osteointegración a partir del grupo de investigadores liderado por Brånemark en Suecia, y desde entonces la implantología ha venido a nuestras consultas y la ha llenado completamente. Entonces nos encontramos todos los días con problemas para colocar los implantes, en muchas ocasiones cuando no tenemos suficiente hueso. ¿Qué es lo que necesitamos para que, así a grosso modo, los requisitos fundamentales para que se produzca la osteointegración? Pues evitar el sobrecalentamiento de hueso, tener una estabilidad primaria mínima y, como hemos dicho, suficiente hueso en anchura y en altura. Perdón, me voy a cambiar porque aquí no veo bien. Por lo tanto, necesitamos hueso, ¿para qué? Para colocar los implantes donde la prótesis nos lo indique. Es decir, vamos a colocar implantes dirigidos protésicamente. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que, en los casos que hay déficit de hueso, volver a regenerar ese hueso para que podamos colocarlo en el sitio adecuado. Tenemos que tener suficiente hueso tanto en altura como en anchura, y en anchura sabéis que la parte crestal es la que más tensión recibe y por lo tanto tenemos que tener una anchura mínima en la que tengamos 1 o 2 milímetros a cada lado del implante. Aquí tenéis un caso de regeneración, aún se ven los tornillos de fijación de membrana y veis que hay una anchura de unos 8 o 9 milímetros, que es lo interesante, colocación de los implantes. Este es un artículo 1000 veces citado ya, de Araujo, en el que demuestra cómo se produce una disminución de hueso, sobre todo al principio a nivel de anchura de cresta, por la pérdida de dimensión del hueso, sobre todo a nivel bucal, a nivel vestibular. Es la tabla más fina, es donde está el bundle bone, el hueso fascicular, y ese hueso solamente existe si existe la raíz, si existe el ligamento, y si no, pues desaparece. Entonces se ve en cómo se va perdiendo a nivel bucal la tabla, y en 8 semanas se ha perdido.
además de las causas de la causa fisiológica de pérdida de hueso, tenemos también causas patológicas y tenemos, pues, debido a traumas, a patología tumoral, ¿verdad? Y enfermedad periodontal, y una de las causas más importantes que tenemos hoy en día es la perimplantitis, que se pueden ver pérdidas bastante importantes, como podéis ver aquí. Por lo tanto, a raíz del boom de la colocación de implantes, paralelamente hubo la necesidad de aumentar hueso para que esos implantes pudieran estar colocados protésicamente dirigidos. Y tenemos muchas técnicas, y una de ellas es la regeneración ósea guiada. Aquí hay una revisión sistemática de Urban en la que ve distintos procedimientos de aumento de hueso y la técnica en la que la relación de aumento de hueso en relación a las complicaciones, la que mejor sale ganando es la regeneración ósea guiada. Aquí hay un estudio, una revisión sistemática de hace un año del grupo de Michigan, en la que encuentra en toda la revisión una media de complicaciones del 16,8%. Y sobre todo son problemas de dehiscencia de membrana y de infecciones. ¿Y qué es la regeneración ósea guiada? Pues ante un defecto óseo creamos quirúrgicamente un espacio en el que queda delimitado por una membrana que hace efecto de barrera. Eso imagino que ya lo sabéis. Y ese efecto de barrera lo que hace es que las células de crecimiento rápido, como son las epiteliales y las células y los fibroblastos del tejido conectivo, no pueden penetrar en ese espacio. Sin embargo, sí pueden penetrar las células de crecimiento más lento, como los osteoblastos y las células endoteliales. Esto no es nuevo. Ya en el año 59, Hurley utilizó una membrana llamada Millipore para hacer fusión vertebral en animales. Era un cirujano ortopédico y ya en el año 59 ya empezó con esta filosofía. Luego, a partir de los años, hubo una brecha en el tiempo en que no hubo investigación sobre el tema. ¿Por qué? Porque los implantes todavía no estaban en las consultas de cada uno, ¿no? Y ahora, a partir del año 82, Dahlin y Neyman de Gotemburgo pues empezaron a utilizar la regeneración primero tisular y después ósea guiada. Luego hay estudios muy interesantes de Seng y de Simeon donde demuestra la efectividad de esta técnica. En el año 2006, Van y Boyapati describen los 4 principios biológicos sobre los que la regeneración ósea guiada se tiene que ajustar. Y si hay algún artículo que tenéis que leer, es este. Sobre estos 4 pilares es cómo se construye una verdadera regeneración ósea guiada. Los 4 principios se concretan en el acrónimo PAS, del inglés PAS. En la primera, la P, se refiere a que para que haya una regeneración ósea guiada exitosa tiene que haber un cierre de la herida totalmente primario, o sea, tiene que haber una cicatrización por primera intención. No puede haber una cicatrización de segunda intención porque no se va a cerrar y se va a destruir todo lo que hemos puesto. El segundo punto es el soporte de vasos sanguíneos, la angiogénesis. Para que haya hueso tiene que haber vasos sanguíneos. Si no hay soporte sanguíneo, no se va a formar hueso. Otro punto es la creación y mantenimiento del espacio. Para eso, la membrana y
un injerto que vamos a introducir dentro de ella va a soportar ese espacio y va a hacer que vaya creciendo el hueso y vaya madurando en su interior. Cuanto más queramos generar hueso, el espacio tendrá que ser mayor. Y luego otro punto importantísimo es que ese coágulo y ese injerto que hemos metido en ese espacio tiene que estar estable. Si se mueve, si existe movilidad o existe una presión sobre él, no se van a formar. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, que van a ser muy finos al principio, los brotes de vasos sanguíneos, van a penetrar en ese espacio y si se mueve, se van a cortar, con lo cual en vez de hueso se va a formar una fibrosis. Si se mueve, no se va a producir. Igual que en una fractura, si se mueven los fragmentos, no se forma un callo de consolidación. Entonces, tenemos que estabilizar la herida y que no reciba ninguna agresión, ni química ni mecánica. Estos son si tiene algo de éxito sobre otros años anteriores donde había más problemas, más tasas de fracasos, es porque la ciencia de materiales ha evolucionado bastante. Y ha evolucionado en el sentido de que ha aparecido una membrana de politetrafluoretileno que no es expandido, es denso. Antiguamente el Gore-Tex, el que se utilizaba para este tipo de tratamientos, era una membrana en la que la composición de esa membrana era muy porosa, tenía una porosidad de 1 a 6 micras, por lo tanto tenía una gran cantidad de tasa de infecciones. En el interior de esa membrana, aparte del coágulo, lo que vamos a colocar va a ser hueso autólogo mezclado con mineral óseo bovino de origen desproteinizado, de origen animal, pero desproteinizado, de forma que nos va a dar un soporte y una estabilidad a largo plazo de ese injerto que introducimos en el interior. Lo mezclamos, si queremos hacer un aumento vertical de cresta, lo que hacemos es colocar una membrana de politetrafluoretileno denso reforzado con una malla de titanio. Y si queremos solamente un aumento horizontal, podemos utilizar una membrana de colágeno nativo. Pero vertical necesitamos la de PTFE. ¿Tenéis un poquito de agua? Y aquí tenemos un recordatorio breve de las etapas de la maduración ósea. Gracias. Ante un defecto óseo, una lesión, lo que se produce primero es un coágulo que se llama la fase plaquetaria. Y esta fase plaquetaria lo que hace es que las plaquetas se degranulan y liberan una gran cantidad de factores de crecimiento que van a estimular la mitosis y la diferenciación de células para la formación de hueso. Luego también se produce una quimiotaxis de macrófagos y polimorfonucleares, que es la fase inflamatoria, la cual va a desbridar todos los restos necróticos de lo que hay en la lesión y al mismo tiempo va a seguir produciendo factores de crecimiento que va a llevar a cabo a que se formen hueso reticular, matriz osteoide, mineralización ósea, es decir, un hueso embrionario, podríamos decir, pero que ya es hueso. Y esto es importante porque a la sexta semana, entre 6 y 8 semanas, ese material que está debajo de la membrana ya tiene una capacidad osteogénica. Es decir, que si tenemos algún problema a partir de entonces, si tenemos una dehiscencia de la sutura, podemos cambiar la membrana, por ejemplo, de PTFE, poner una de colágeno y va a seguir funcionando el desarrollo de la osteogénesis.
Aquí tenemos un caso en el que hicimos regeneración ósea en el lado derecho con PTFE y en el lado izquierdo con membrana de colágeno. En el lado izquierdo vemos que a los 9 meses sí que se ha formado hueso y con la membrana de colágeno aumento vertical de hueso no consigo con la membrana de colágeno. Vemos el caso, una cresta fina y la anchura que hemos conseguido al cabo de 9 meses. Colocación de implantes. Vamos a ver qué es lo que hago yo, cómo lo hago yo, este tipo de tratamientos en los sectores posteriores. En principio sabemos que la regeneración, para que tenga éxito, tenemos que realizar una manipulación muy cuidadosa de los tejidos, para que luego esos tejidos curen bien y no haya dehiscencias. En los sectores posteriores, en ocasiones, según pacientes, pero podemos tener un acceso limitado para poder trabajar. Y en caso de la mandíbula, tenemos que considerar que la mandíbula es un hueso tipo 2, según la clasificación del Econizar, y que eso quiere decir que tiene una capa cortical gruesa que cubre una capa trabecular con poco hueso. Con poco soporte sanguíneo. Además, en estas zonas, en la mandíbula, tenemos estructuras anatómicas que debemos respetar, como son el nervio lingual, el mentoniano, tenemos la arteria sublingual, que a veces atraviesa el miloioideo, tenemos la arteria facial y el conducto de Wharton. Esas estructuras tenemos que saber dónde están, conocerlo para no dañarlas. Y además es muy frecuente ver, cuando existen estas pérdidas importantes de volumen, sobre todo vertical, observamos en la mandíbula muchas veces una encía muy poco gruesa y con muy poca mucosa adherida, muy poca mucosa queratinizada. La incisión tiene que ser una incisión medio crestal, que vaya desde el diente que limita el defecto hasta la zona retromolar. Y ahí haremos una descarga hacia arriba y hacia afuera, como las descargas que hacemos para la extracción de los cordales. Y en la parte anterior, 2 dientes por delante del defecto, una descarga vertical. Esto se llama colgajo de seguridad. Es un colgajo con una gran cantidad de base con soporte sanguíneo que nos va a permitir que el tejido tenga mucha vitalidad, que no se necrose fácilmente. En la parte lingual hacemos una descarga en la papila entre el diente que limita el defecto y el diente anterior. Por ejemplo, si este es un 4, pues entre el mesial del 4 haríamos una descarga de unos 5 o 7 milímetros en lingual para poder despegar mejor y luego poder liberar mejor el colgajo. Este es un caso clínico donde hacemos sería así, una incisión medio crestal con una descarga hacia arriba y hacia afuera como si fuéramos a la coronoides y luego 2 dientes por delante y una descarga mesial. Aquí vemos un caso clínico en el que la incisión es medio crestal, despegamiento, aquí está la descarga lingual, aquí no se ve pero delante estaría la liberación de mesial y ahí ya despegada la incisión liberadora distal. Veis aquí una descarga por mesial, vemos el mentoniano y esta es la incisión y liberadora por lingual. En la parte superior, aquí en la parte superior vamos a hacer una incisión no medio crestal, sino para crestal, hacia vestibular. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder desplazar, elongar lo que es el colgajo
vestibular. El colgajo palatino no lo vamos a poder alargar, así que ya cuando hacemos la incisión, si la hacemos más vestibulizada, más hacia bucal, ya tenemos abundante tejido palatino para poder llevar a cabo la sutura en una posición más mediocrestal. Este es ahí veis el esquema por donde irían las incisiones, y este es un dibujo de Luca de Stávola en el que se ve cómo hacemos una incisión paramedial hacia vestibular, porque así tenemos ya el colgajo palatino, lo tenemos ya en una posición más para adaptarse al injerto. Despegamiento con descarga de seguridad. Limpieza de los dientes, hay que rascar muy bien, hay que raspar bien los dientes para que no tengamos biofilm que nos pueda infectar la herida. Con un rascador vamos a coger de la línea oblicua externa virutas óseas, porque ya hemos visto antes que vamos a mezclar hueso propio del paciente con mineral óseo bovino desproteinizado, a una proporción de 50%. Esta es la manera que menos morbilidad tiene para el paciente. Es una forma muy poco agresiva para conseguir hueso, y se consigue bastante hueso, como podéis ver. A veces yo utilizo 2 rascadores y necesito más hueso, pero cuando veo que ya la cuchilla no me funciona bien, no rasca bien, pues cojo. Pero se saca bastante viruta ósea. Se mezcla en la proporción con el mineral óseo bovino desproteinizado, comúnmente lo conocéis como Bioos, hay otras marcas, Creos. Lo mezclamos y lo dejamos preparado para luego colocarlo debajo de la membrana. Pero ahora vamos a hablar de cómo vamos a desplazar el colgajo lingual. En el colgajo lingual tenemos 3 zonas. Esta es una representación de Urban en la que divide la zona lingual en 3 zonas. La zona 1, que es la zona más posterior, es la zona donde se encuentra la almohadilla retromolar. La zona 2, que es la zona molar, que es donde se encuentra el miloioideo en una porción alta y la tendremos que despegar. Y la zona 3, o zona premolar, en la que se encuentra el miloioideo ya más bajo y ya no vamos a llegar hasta él. Pero tenemos que actuar de forma distinta en cada zona. En la zona 1, que es la de la almohadilla retromolar, aquí tenemos que olvidarnos del bisturí, porque ya sabéis que ahí pasa el nervio lingual y no podemos dañarlo, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es una tunelización con un periostotomo, una tunelización y una elevación de esa zona. Ahí se encuentra el ligamento pterigomandibular, que está fuertemente unido a esa zona, y tenemos que despegarlo con un periostotomo que esté bien afilado para poderlo levantar. Ahí vemos con un Kirkland para poder despegar bien ese ligamento pterigomandibular. En la zona 2, que es la zona molar, que es la de inserción alta del músculo milioideo, haremos una separación roma del colgajo lingual de las fibras musculares. No vamos a desinsertar el músculo, no desinsertamos el músculo del hueso, del cuerpo mandibular, sino que lo que hacemos es separarlo, despegarlo de las fibras musculares de la mucosa lingual. ¿Veis ahí? Aquí están las fibras del miloioideo y con un periostotomo las hemos recortado. Se ve aquí la inserción, pero ya las hemos recortado. Ahí veis en otra imagen el miloioideo, pues con un periostotomo bien afilado o con un bisturí con la parte de detrás, se va desinsertando esas fibras. Es fácil de hacer, no es complicado. Y la zona 3, la inserción profunda del miloioideo, aquí no tenemos músculo que separar
y lo que vamos a ver es el periósteo muy fino del colgajo lingual. Ahí lo que vamos a utilizar es con la punta del bisturí hacer una incisión horizontal en forma de palo de hockey. O sea, es cortar solamente con la punta el periósteo a nivel lingual desde la base de la incisión mesial por lingual hacia detrás, ¿vale? Y conseguimos en ese momento que levante mucho el colgajo lingual, que acomodará luego el aumento de volumen. Luego hacemos unas perforaciones en la cresta, en la zona del defecto, para que haya abundante sangrado y puedan penetrar sangre, coágulo, células medulares pluripotenciales, etc. Algunos autores como Curie dicen que no tiene, que da igual, que se puede hacer. A mí la verdad es que me gusta. Y me gusta y además creo que tiene sentido el que si hay más sangre puede funcionar mejor. Y luego estoy de acuerdo con la teoría de Mies, de Carl Mies, que dice que en las heridas se produce el fenómeno aceleratorio regional, que es como un estímulo ante un daño, ante una agresión, para que cure más rápido. Si tú produces esas perforaciones, va a curar todo más rápido, según el fenómeno de aceleratorio regional. Una vez hecho eso, colocamos la membrana, la adaptamos y la fijamos primero por lingual y en el maxilar por palatino. Nos ayuda mucho una sutura de anclaje, como veis aquí, que nos separe el colgajo palatino para que podamos fijar bien las chinchetas o los microtornillos por palatino. Si no, el colgajo nos tapa y nos molesta. Si lo separamos con una seda así, nos permite trabajar más cómodamente, sobre todo cuando tenemos poco personal. Trabajamos 2 personas para hacer esto, no somos muchos, con lo cual nos tenemos que ayudar de técnicas y de truquillos para poder trabajar mejor. Luego se aplica el injerto, se acomoda, se va impactando. Esta es la parte superior, antes en el mandibular. Y una vez que hemos adaptado el injerto, lo vamos a fijar la membrana, la adaptamos, la plegamos y la fijamos por vestibular. Si os dais cuenta, primero se ha hecho por lingual y luego lo echamos por... Siempre escotamos la zona del mentoniano. Este superior. Y ahora, ¿qué hacemos con el colgajo bucal? Pues en el colgajo bucal lo que vamos a hacer es cortar con el bisturí, pero solamente lo que es el periósteo. No vamos a penetrar más, ¿vale? Y vamos a ir desde la descarga distal a la descarga mesial por la base del colgajo, pero solamente escasamente 1 milímetro, ¿eh? Y nos vamos a encontrar, claro, que aquí tenemos el mentoniano. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es separarnos a este nivel, y diseccionar un poquito las ramas del mentoniano que se ven y se pueden observar. Lo vamos separando con un periostotomo, con la puntita del bisturí, pero en una zona donde aquí ya el mentoniano está ya como si fuera un abanico, ¿no? Ya las ramas se abren y las podemos ir separando. ¿Veis? Incidimos un poquito en el periósteo y una vez que ya hemos cortado el periósteo, ¿lo veis? Ya en vez de penetrar más con el bisturí, lo que hacemos es con un periostotomo ir desplazando y distensionando las fibras elásticas que hay a este nivel. Puede ocurrir que habrá algún haz o algunos haces de tejido fibroso que habrá que cortarlos con el bisturí, pero solamente con la puntita, y luego se va haciendo un efecto de barrido para ir estirando y todas las fibras elásticas.
Una vez que ya hemos hecho eso, veis cómo sube el colgajo y mirad dónde está el periósteo, en la parte más coronal y en la parte más apical. Cuando conseguimos que esos colgajos lleguen a la cara oclusal de los dientes limitantes es cuando tenemos un colgajo pasivado, un colgajo que no va a hacer ningún tipo de tensión para abrirse. Si nosotros vemos cuando estamos elevando los colgajos, que el colgajo tiende a ir a su posición natural como si fuera una goma, si fuera algo elástico, es que no está pasivado. Será suturable, pero no está pasivado. Para que esté pasivado, tenemos que comprobar que se queda prácticamente en la zona de la cara oclusal de los dientes. ¿Veis cómo llegamos? Ahora mismo este colgajo ya está para poderlo suturar y acomodar un gran volumen nuevo de tejido. En la parte superior hacemos lo mismo. Vamos diseccionando el periósteo y estirando las fibras elásticas hasta que conseguimos llegar a la cara oclusal de esos dientes. Una vez que ya hemos desplazado los dos colgajos y está todo colocado, todo el injerto colocado, la membrana, colocamos una membrana de colágeno por encima de la membrana de PTFE. ¿Por qué? Porque la membrana de PTFE es una membrana que es hidrófoba y entonces los colgajos, en vez de quedarse fijos sobre él, en vez de tener resistencia, se resbalan al ser hidrófoba. Si colocamos una membrana de colágeno, lo que va a hacer es que los colgajos se quedan como adheridos, entonces no se resbalan y nos ayudan a que no toda la responsabilidad de la unión de las suturas sea solamente de las suturas, sino que también influya la membrana de colágeno. Además, sabéis que el colágeno es hemostático, favorece la agregación plaquetaria, inhibe el crecimiento de epitelio, con lo cual la cicatrización va a ser muchísimo mejor. Y llegamos a la etapa de cierre de la sutura, de la herida. Y para eso utilizamos puntos dobles de colchonero, como a 5 milímetros del borde de la incisión, colocamos varios puntos de colchonero, como ya digo, unos 5 milímetros del borde y de uno a otro otros 5 milímetros. Intercalamos también unos puntos simples entre ellos para que los bordes no queden evertidos, sino que se queden juntos. Y luego las descargas damos puntos simples. Mirad, hacemos un punto de colchonero y un punto simple arriba. ¿Qué es lo que contacta? Toda una superficie como de unos 4 o 5 milímetros. Esto hace que en esta parte de la incisión, precisamente, es donde mayor grosor hay y hace que eso no tienda a abrirse, no tienda a la dehiscencia. Tenemos que procurar que ese lazo o nudo de la sutura del colchonero no esté muy apretado, porque si no lo que puede producir es una necrosis, es lo que le llaman killer loop. Aquí en este caso, Luca de Stávola lo que hace es dar un punto interno, que en cirugía se da mucho, a nivel del periósteo, y de esta manera conseguimos que no haya tanta tensión a este nivel y el nudo no pueda ser menos tenso. La herida pues la cerramos con puntos, como hemos dicho, doble capa de puntos simples y puntos de colchonero. Arriba también. Y aquí vemos un caso, el de Ana, que hemos la fase de incisión, perforación, colocación del injerto y cierre. A los 9 meses veis que se ha formado una buena altura. Es un injerto
que se ve que está vital. En el momento que quitamos como una capita blanquecina que se forma como una especie de periósteo, la raspamos y se queda una zona vital. Colocamos los implantes. En el caso de Manuel, lo mismo, fijar el defecto. Aquí después a los 9 meses, tiene buena altura, buena anchura, buena altura. Hemos quitado esa capa, una capa de tejido blando que se queda con forma de periósteo y colocamos los implantes. Y bueno, ¿esto siempre funciona también? Pues no, podemos tener complicaciones. Primero, complicaciones en el momento de hacer la cirugía, que puede ser daño cuando estamos liberando los colgajos, pues como a veces son finos, los podemos perforar. Hay que hacer un manejo de los colgajos muy minucioso. Podemos dañar algún nervio. Hemos visto que tenemos el nervio lingual en la zona lingual, tenemos el mentoniano. Podemos tener complicaciones vasculares. Por eso en la zona molar, en el colgajo vestibular, hay que procurar no profundizar mucho con el bisturí, porque por ahí pasa la arteria facial. Y luego las complicaciones postquirúrgicas, que es una vez durante el tiempo de curación. Y las más importantes son la exposición de la membrana y la infección. Y esto es lo que generalmente se nos lleva al traste todos estos tratamientos. Bueno, aquí tenemos una exposición. Fijaos ahí el tornillo. Eso es porque ese tornillo no estaba bien adaptado, no estaba bien profundizado y yo creo que hizo un decúbito. Aquí se produjo también una pequeñita. Bueno, cuando hay una exposición hay que vigilarlo. Le decimos al paciente que se lo cuide bien con un bastoncillo y con clorexidina y lo vamos revisando cada semana. Aquí tenemos una exposición más grande, clase tipo 2, según Roquieta, pero no hay infección. Pues si no hay infección, vamos a procurar que se mantenga esa situación lo más cercano a los 6-8 meses. A los 6 y 8 meses, si no hay infección, lo podemos ya cambiar por una membrana de colágeno y eso lo más seguro es que funcionará, porque el tejido que tenemos en su interior ya está programado para que sea hueso. Aquí tenemos un paciente, Pedro, que a los 2 meses nos vino con una infección en la zona donde habíamos hecho una regeneración. Aquí veis, se hace la regeneración, todo perfecto, y a las 9 semanas nos viene con una celulitis a este nivel, y fijaos en el detalle, un punto se nos había quedado. Probablemente sea la causa de esa infección. Entonces, lo levantamos, vemos la membrana, la quitamos, lavamos bien, colocamos un poquito de doxiciclina, algún tipo de antibiótico, ponemos la membrana, en este caso es una membrana de colágeno nativo, doble, y lo cerré todo muy bien. Y a los 9 meses, pues bueno, teníamos hueso, un poquito quizá menos maduro, parece, ¿no? Se ven más, pero pudimos poner los implantes y ya lleva la prótesis, ¿vale? Y este es un caso clínico que os voy a mostrar en el que queremos aumentar la altura y en anchura. Es el GEMA, se hizo, creo que en febrero, creo que sí, y ya está en noviembre para hacer la segunda fase, o sea, la retirada de la membrana y colocar implantes. Pero bueno, este es el caso, es un vídeo, perdonad, se mueve un poco porque hemos comprado una cámara para tomar imágenes de vídeo, pero es difícil de utilizar porque se coloca en la cabeza y se mueve, perdón. Pero bueno, yo creo que os servirá para ver lo fundamental. Veis que hacemos una incisión medio crestal, nos vamos 2 dientes hacia adelante, puede ser 1 o 2, mejor 2. ¿Veis la incisión lingual? De unos 4 o 5 milímetros.
y la descarga o la incisión de descarga liberadora en distal. Despegamiento muy cuidadoso. Es importante mimar los tejidos, ¿eh? Es muy importante. Utilizar un buen material. No utilicéis esas pinzas con esos dientes que tienen 1 milímetro porque vais a perforar el colgajo. Despegamos. Vamos a buscar el mentoniano para no dañarlo, si sabemos dónde está. Ahí está el mentoniano. Despegamos el colgajo lingual y tunelizamos la zona 1 o la zona de almohadilla retromolar. Ahí se ve. ¿Qué pasa aquí? ¿Veis ahí? No sé si quiere ir. ¿Veis? Con el periostomos vamos cortando las fibras del músculo melodioideo. Y ahí hacemos la incisión con la punta del bisturí en un palo de hockey que... ¿Qué pasa aquí? A ver, perdón. Se nos ha ido. Espera, a ver. Pero a ver. Perdón. Sí, pero ahora ¿cómo hacemos para pasarlo? A ver, igual ahí. Tira. Tira, tira. ¿No? No está el chico este. Está aquí. Oye, ¿me puedes ayudar?
¿Ya? Bueno, lo siento, pero es que si no nos da tiempo. Pero bueno, vamos a seguir. Esto es a las 2 semanas después de la misma paciente, la paciente del vídeo. Cara oclusal, una vista especular de la cara oclusal de la lesión. Y a los 4 meses, fijar que tiene una cicatrización muy buena. Bueno, ¿qué ocurre cuando hacemos aumentos tan grandes? Pues que se producen defectos gingivales en la zona de aumento. Fijaos en este caso, una paciente joven, unos 40 años, que hace mucho tiempo que le faltan los molares, ¿eh? Entonces le hacemos la regeneración, pero fijaos hasta dónde llega. Menos mal que nos dimos cuenta, pero tuvimos que cortar, remodelar el molar, ese 26, porque si no le hubiera hecho un decúbito nos podría haber estropeado la regeneración. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se nos desplaza la línea mucogingival hacia palatino o hacia lingual, dependiendo de la zona, perdemos el fondo de vestíbulo y también perdemos la mucosa queratinizada. O la perdemos o ya no la había antes. Por lo tanto, tenemos que arreglar esa situación y 2 meses antes de descubrir los implantes se va a hacer el tratamiento mucogingival. Es decir, a los 9 meses después de la regeneración quitamos membrana y colocamos implantes y 2 meses antes de descubrir los implantes hacemos el tratamiento mucogingival. En este caso no teníamos encía adherida, no teníamos encía masticatoria ni por vestibular ni por lingual. Por lo tanto, colocamos un injerto de tejido de gingival libre en silla de montar y para fijarlo bien utilicé los microtornillos. Se puede utilizar y bueno, quedó bastante bien. Esta es una situación. Otra situación es colocar un injerto de tejido conectivo subepitelial con una base de una tira en su base de tejido conectivo con epitelio para que nutra toda esta zona y se convierta en encía queratinizada. Y fijaos, en la segunda fase de los implantes ya está bastante cicatrizado. Y también, como a veces son tan grandes los defectos y tenemos que coger tantísima cantidad de tejido del paladar, pues a veces utilizamos material senogénico. Hay una membrana, estos hemos utilizado, supongo que habrá más, de la casa Inipsa, esta que es un senoinjerto, una membrana de colágeno que tiene 2 capas, una capa externa más compacta y una parte interna más porosa, donde el coágulo, en teoría sanguíneo, penetra allí y las células también y se puede formar tejido conectivo, tejido masticatorio en esa zona. Una de las ideas que dice Urban es colocar una tira gingival libre de 2 milímetros en la parte superior, en la parte más apical, que sirva de matriz a esa, valga la redundancia, matriz de colágeno. Veis ahí en el paladar que cogemos una tira de 2 milímetros larga y realmente el paciente no se queja de esa pequeña herida. Ahora, pues si cogemos todo el tejido epitelial, todo el tejido subepitelial y de dimensiones tan grandes, sí que el paciente lo pasa mal. Bueno, mirad este caso, el último, con la tira gingival y el senoinjerto, y al cabo de un año pues tenemos ese tejido. No es muy grueso, pero sí que tiene este tejido queratinizado. Bueno, para terminar,
vamos a dar las conclusiones. No son solamente mías. Las conclusiones sobre este tema las he sacado de la reunión que hubo el año pasado en noviembre en La Granja, donde se juntaron todos los grandes periodoncistas a nivel mundial, entre ellos el doctor Mariano Sanz, que fue el anfitrión, y de esa reunión de trabajo sacaron conclusiones sobre distintos temas y sobre la regeneración ósea guiada, pues concluyeron lo que veis ahí, que es una técnica que sí que es predecible hoy en día, con una tasa baja de complicaciones, siempre y cuando el cirujano esté preparado. Es una técnica sensible y hay que estar bien entrenado para hacerla. Luego tenemos que saber qué expectativas tiene el paciente. Hay que explicarle que es un tratamiento largo y un poco tortuoso. No puede llevar a sistemas protésicos que soporten la zona de regeneración. Y bueno, hay gente que igual piensa que al mes ya puede llevar una prótesis removible. Pues no, no se puede. Tenemos que saber si el paciente es muy fumador, si fuma más de 10 cigarrillos al día. Yo os aconsejo que no hagáis estas pruebas, este tipo de tratamiento, perdón. Y si existe alguna enfermedad de base, todo eso lo tenemos que saber. Y luego siempre se debe valorar otras opciones terapéuticas, pues si el paciente no está dispuesto a hacerlo o no entra en la selección del caso para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos, pues le podemos optar por bien implantes cortos, que bueno, pues parece que funcionan medianamente bien, o tratamientos removibles, o tratamientos con prótesis fija, como se ha hecho toda la vida. En fin, según el caso, pues le recomendamos unas cosas u otras. Y todo esto funciona, creo yo, si nos gusta mucho este trabajo, si somos muy meticulosos y siempre estamos dispuestos a aprender. No pensemos que ya no lo sabemos todo. Y tengo que dar las gracias al equipo de la consulta del doctor Jiménez Sanz y de su hija Raquel, que están aquí, su presencia, y es un equipo extraordinario. Y también a mi familia, que me han ayudado mucho en todo este tipo de trabajo. Y nada más, que muchas gracias. Espero que les haya gustado.